Mírate en un espejo. Ves una cara, ves tus ojos, ves una historia guardada dentro de ellos. Lo que le das al mundo, regresa a ti. Esto no es magia, no es un deseo, no es un sueño, es una ley. Había un hombre que caminaba por las calles de una ciudad muy ocupada. Se sentía cansado todo el tiempo. Se sentía pequeño, como si los edificios altos lo estuvieran aplastando, haciéndolo sentir insignificante. Las multitudes que corrían también lo oprimían. Se movía entre la gente como un fantasma, silencioso e invisible. Hablaba muy poco, y cuando lo hacía, su voz era apenas un susurro. La gente pasaba a su lado sin mirarlo. Él abría una puerta, nadie le decía gracias. Intentaba hacer contacto visual, la mirada de todos estaba en otro lugar. Era una sombra moviéndose entre formas sólidas, una nota inaudible en una sinfonía ruidosa. El hombre llegó a una conclusión sobre su vida. Decidió que el mundo era un lugar frío y sin sentimientos. Creía que nadie veía realmente a nadie más, que todos estaban encerrados en su propia burbuja de preocupaciones. Esta creencia se convirtió en un abrigo pesado que usaba todos los días. Lo protegía del dolor de ser ignorado, pero también lo aislaba de cualquier posibilidad de conexión. Sus hombros estaban caídos bajo el peso de este abrigo. Tenía los ojos bajos, estudiando las grietas del pavimento como si tuvieran las respuestas que buscaba. La ciudad, con toda su vida y energía, le parecía un desierto. Sus días seguían un patrón predecible. Se despertaba con una sensación de temor. Iba al trabajo, sintiéndose invisible en el tren. En su trabajo, completaba sus tareas de manera eficiente pero en silencio, evitando la interacción siempre que podía. Sus colegas lo veían distante, quizás incluso frío. No conocían la soledad que él cargaba. Solo veían la pared que había construido a su alrededor. Al final del día, caminaba a casa. Las luces de la ciudad se difuminaban en una mancha de color sin sentido. El hombre había aceptado esta realidad. Había dejado de esperar algo diferente. Una mañana, mientras el hombre caminaba su ruta habitual, algo interrumpió su rutina. Vio un pajarito café en el suelo frío. Estaba acurrucado cerca de la base de un edificio, con las plumas despeinadas, su cuerpo temblaba. El pájaro no podía volar. Intentó aletear, pero una de sus alas parecía estar herida. Multitudes de personas pasaban deprisa. Sus pasos apresurados resonaban en el pavimento. Nadie más parecía notar a la pequeña criatura tan vulnerable y fuera de lugar en el paisaje de concreto. Por un momento, el hombre estuvo a punto de seguir caminando para seguir siendo el fantasma que siempre había sido. Pero algo lo detuvo. Vio un reflejo de su propia pequeñez en el frágil pájaro. Se arrodilló, sus movimientos lentos y cuidadosos para no asustarlo. Con suavidad, levantó al pájaro. Era tan ligero, un peso delicado en su palma. Podía sentir su pequeño corazón latiendo rápidamente contra su piel. Ahuecó su otra mano sobre él, creando un pequeño y cálido refugio. Lo sostuvo cerca de su pecho. Le habló con palabras suaves y reconfortantes, el tipo de palabras que no había usado en mucho tiempo. Mientras sostenía al pájaro, sintió una pequeña e inusual calidez comenzar a crecer dentro de él. Era un destello de luz en el vacío gris al que se había acostumbrado. Ya no era un fantasma, era un guardián. El hombre llevó el pájaro a su pequeño apartamento. Con cuidado, lo colocó en una caja de zapatos forrada con pañuelos suaves, creando un nido improvisado. Encontró un gotero y le dio unas gotas de agua. Dejó un pequeño plato de semillas cerca. No sabía si el pájaro sobreviviría, pero sabía que tenía que intentarlo. Se sentó y lo observó durante mucho tiempo, su atención completamente en esta pequeña vida. La ciudad afuera, con su ruido y su indiferencia, se desvaneció. En esa habitación tranquila, solo estaban él y el pájaro. Estaba dando algo sin esperar nada a cambio. Su cuidado, su atención, su calidez. A la mañana siguiente, el hombre despertó con un débil gorjeo.
El pájaro estaba de pie. Sus alas aleteaban con más fuerza. Llevó la caja a su ventana abierta. Después de un momento de duda, el pájaro salió volando. No voló lejos. Aterrizó en el alféizar de su ventana y se giró para mirarlo. Entonces, cantó una canción clara y hermosa. La simple melodía llenó el aire de la mañana. Era un sonido de vida pura, un agradecimiento que no necesitaba palabras. El hombre se quedó allí, escuchando, y por primera vez en años, una sonrisa genuina apareció en sus labios. Él había realizado un pequeño acto de bondad, y le había regresado como una canción. El canto del pájaro fue un evento pequeño, pero fue como una piedra arrojada en un estanque. Un vecino del edificio de enfrente, que estaba teniendo una mañana difícil, escuchó el sonido claro y dulce. Lo hizo detenerse. Miró por su ventana y vio al hombre parado en la suya, sonriendo al pajarito. El vecino, conmovido por esta escena simple y pacífica, instintivamente le devolvió la sonrisa y saludó con la mano. El hombre, sorprendido, le devolvió el saludo. Fue una pequeña conexión, un breve reconocimiento, pero fue más de lo que había experimentado en mucho tiempo. Más tarde ese día, mientras el hombre caminaba a la tienda de la esquina, vio a un niño señalando el cielo. El pájaro había volado a un árbol cercano y estaba cantando de nuevo. El niño rió con alegría. La madre del niño miró al hombre, y ella compartió una cálida sonrisa con él. La risa, la sonrisa, eran como suaves ecos de la canción. Mientras seguía su camino, estaba tan distraído por esta nueva ligereza que se le resbaló la bolsa de la compra, dejando caer una manzana. Antes de que pudiera agacharse, una mujer que pasaba rápidamente la recogió por él. «Aquí tienes», dijo amablemente. El día continuó de esta nueva manera. Un hombre con el que se cruzó en la calle, alguien a quien había visto 100 veces antes en silencio, de hecho dijo: «Hola». El barista de la cafetería, que normalmente solo tomaba su pedido con una expresión en blanco, le preguntó cómo le iba el día. Nada en la ciudad había cambiado realmente. Los edificios seguían siendo altos. Las multitudes seguían apresurándose. Pero la experiencia del hombre en la ciudad era completamente diferente. Ya no se sentía fría o indiferente. Se sentía, receptiva. Se sentía viva con pequeñas posibilidades de conexión. Era como si la ciudad misma le devolviera la sonrisa. El hombre no se convirtió de repente en una persona diferente. Todavía era callado. Todavía era amable. No había cambiado quién era. Solo había cambiado una pequeña cosa. Había brindado cuidado. Había enviado una pequeña y desinteresada calidez al mundo cuando ayudó al pájaro. Esa calidez, esa energía suave, había iniciado una cadena de reacciones. Regresó a él en forma de un saludo, la risa de un niño, una mano amiga y un simple «hola». Su pequeña luz había encontrado su camino de regreso a él, multiplicada. Esta es una verdad simple. La energía se mueve como un río. Deja su fuente y viaja, pero siempre regresa al gran mar. Se dobla y se curva, pero siempre, al final, vuelve a casa. Piensa en tu estado de ánimo, tu estado emocional interno, como una radio. En cada momento, eres tú quien elige la estación. Tienes el poder de girar el dial. Puedes elegir una canción de enojo. La frecuencia que transmitas será dura y discordante. O puedes elegir una canción de gratitud. La melodía será suave y armoniosa. La canción que eliges tocar no es solo para ti. Irradia desde ti hacia afuera. Otras personas que están cerca pueden escuchar la melodía. Puede que no sepan las palabras, pero sienten el ritmo. Se unirán a tu baile. O se darán la vuelta y se irán, buscando una estación diferente. Nuestros pensamientos actúan de manera similar. Son como semillas. Plantas un solo pensamiento en el jardín de tu mente. Un pensamiento de duda. O un pensamiento de esperanza. Riegas esa semilla con tu atención. Con el tiempo, esa semilla brota y se convierte en una acción. La acción podría ser una palabra dura,
O podría ser un toque suave. Ese toque o palabra cambia la energía de esa persona, incluso de una manera pequeña. Y ese cambio, eventualmente regresará a ti. Esta es la ley simple e ineludible de la energía. No es castigo ni recompensa. Es un mecanismo tan real como la gravedad. Las emociones no son posesiones privadas que puedas encerrar. Son contagiosas. Viajan. Se mueven de un corazón a otro, a menudo sin una sola palabra. Tus pensamientos son como una luz que enciendes en una habitación oscura. Tus sentimientos son como un sonido, una sola nota que viaja por el aire. Ambos viajan desde ti hacia afuera. Tocan el mundo. A su debido tiempo y a su manera, encuentran el camino de regreso. Este es un principio fundamental de la existencia, una ley oculta que gobierna el flujo de la vida. No opera solo con grandes gestos. Está presente en los momentos más pequeños. Está presente en las intenciones más silenciosas. La energía que proyectas al universo es un boomerang. Completa su arco y regresa a su origen. Es un eco en un vasto cañón. El sonido que emites es el sonido que escucharás de nuevo. La ley no es un juez. La ley es un espejo que refleja lo que es. Acércate a ella con el puño cerrado y verás un puño reflejado. Acércate con la mano abierta y encontrarás una mano abierta extendiéndose hacia ti. Esto no es una transacción. Esto no es un trato que haces con el destino. Es el flujo natural e innegable de la energía. Al final de un largo día, antes de dormir, busca un momento de tranquilidad. Siéntate con las manos apoyadas en tu regazo. Siente el ritmo suave de tu propia respiración, el subir y bajar de tu pecho. Y luego hazte una pregunta sencilla. ¿Qué envié al mundo hoy? Sé honesto contigo mismo, pero también sé amable. Esto no es una prueba. Es una toma de conciencia. El mundo no te da lo que quieres. El mundo te da lo que eres. Tus experiencias son el espejo que te muestra el rostro de tu propia energía. Estas son las leyes ocultas.